Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Javier y en esta oportunidad voy a presentar un video sobre, o para responder la pregunta, ¿quién ingresa primero al lugar de hecho? Es una pregunta que se debe de responder en dos partes. ¿Por qué? Porque el ingreso al lugar de hecho se da básicamente de dos formas distintas. Primero, el ingreso de quien toma la novedad del hecho y luego el ingreso del grupo pericial, del equipo pericial. ¿Cómo es esto? La forma de saber o conocer que sucedió un hecho es por medio del anoticiamiento de alguien, que alguien se entere de que pasó algo. Por ejemplo, eh, estamos en un aula de una facultad y alguien ingresa a esa aula y ve un cuerpo en el aula, ¿sí? Una persona muerta. Esa persona va a notificar a algún directivo de esa facultad que a su vez va a asistir al lugar para verificar que realmente hay un cuerpo en el lugar del hecho. Una vez que se dan cuenta de eso, que verifica eso, esta persona llama a los servicios de emergencia médica, ¿sí? Llaman al médico. Y este médico viene y verifica que el cuerpo esté con vida o no. Si está con vida, se lo lleva para tratarlo, cuidarlo, primero la vida siempre, y si no, lo deja en el lugar. Y a su vez da este médico y estas personas que lo encontraron, dan aviso a la policía. La policía viene con el patrullero local, el personal de vigilancia, y verifica que la noticia, que esa novedad, sea real. Una vez que ve más o menos el hecho, porque va a entrar al lugar, va a mirar y va a decir si es real y va a llamar al oficial de servicio de la comisaría o jurisdicción local y ese oficial de servicio va a notificar al Poder Judicial. Existe algo llamado pirámide judicial o pirámide legal, ¿sí? Que es una serie de normativas que abarca, por ejemplo, en Argentina, desde la Constitución Nacional, a distintos códigos penales, ordenanzas, leyes, normativas, ¿sí? La idea no es hablar sobre eso, sino la idea es tener un poco de idea sobre eso. ¿Por qué? Porque el fiscal, en la parte pericial, es el que ordena la acción, ¿sí? En la parte legal, más que nada, y también en la parte pericial. Y en la parte pericial se dice que el fiscal es el jefe de los peritos, ¿sí? Porque él va a dar la orden de todo lo que se va a hacer. No es que porque no sabe no da la orden. Él da los puntos de pericia que quiere sobre este hecho determinado. Bueno, una vez que está notificado el Poder Judicial que asisten todos al lugar del hecho, tenemos la presencia del equipo pericial, ¿sí? Y en función del hecho van a venir los peritos. Por ejemplo, si se encuentra una persona que se ahogó en un río, no va a ir el balístico ni el perito de accidentología vial. ¿Por qué? Porque el hecho no amerita. O sea, la comisaría, la fiscalía tienen cierta idea de qué tipo de peritos van a pedir y a partir de ahí van a ir al lugar del hecho. No quiere decir que esa persona que se ahogó en ese río no tenga 1, 2, 3 o 4 disparos, lo que sí daría lugar a la intervención del perito balístico, que sería llamado posteriormente. Pero en principio lo normal es que no actúe. En función de esto, haciendo una llamada de novedad, es que en algunos países existe la figura del primer respondiente, que no se ve en Argentina. Esa figura del primer respondiente es la primera persona que se da novedad del suceso criminal. Y no es que lo ve y da el aviso a la policía y se va. No, no, no. En esa figura, así a grandes rasgos, se hace responsable de lo que suceda en el lugar y tiene que llenar ciertos tipos de formularios y notificaciones al respecto. En Argentina no existe esa figura por ahora, pero bueno, es como para mencionarlo nomás, ¿sí? Seguimos. Habíamos dicho de que estaba el equipo pericial, iba el equipo pericial. Y ahí es donde están distintas disidencias sobre la labor pericial. Algunos equipos periciales tienen un coordinador de la labor pericial. ¿Qué pasa con este coordinador de la labor pericial? Su labor es importante, a mi criterio creo que es importante, pero a veces excede su labor. ¿Por qué? Habíamos dicho que hay una pirámide legal, judicial o legislativa, ¿sí? Que da el ordenamiento jurídico de todo lo que es la parte penal, la parte legal. Y había dicho de que el fiscal era el jefe del equipo pericial, ¿sí? Porque el fiscal es el que impulsa la acción en la parte penal. Entonces, y algunos equipos, como referí recién, tienen
coordinador del lugar derecho. Este coordinador, la función del coordinador es básicamente facilitar la labor de los peritos y no ordenar o indicar al perito qué hacer. ¿Por qué es esto? Básicamente porque siempre pongo este ejemplo del problema cardíaco, ¿sí? Entra una persona en un hospital con un problema cardíaco grave, ¿sí? Tiene un infarto, lo llevan al hospital, ¿y quién lo atiende en el hospital? El médico de guardia. El médico de guardia lo va a estabilizar y lo va a derivar al cardiólogo, porque el cardiólogo es el especialista con respecto a este tema. Lo mismo pasa en la parte pericial. El coordinador sería como una especie de médico de guardia, pero que él colabora con el equipo pericial, no le indica al equipo pericial qué hacer, no debería indicarle. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque el especialista es el perito y no el médico general, ¿sí? El especialista es el cardiólogo y no el médico general. El cardiólogo puede ser ayudado por el médico general, pero nunca un médico general le va a decir al cardiólogo, al especialista, bueno, usted tiene que hacer esto, aquello, lo otro. ¿Se entiende? Cuestión de rango. Segundo punto muy importante es que el fiscal figura en el Código Penal y en el Código de Procedimiento con sus deberes y obligaciones, ¿sí? Sus responsabilidades. El testigo figura en el Código de Procedimiento y Código Penal con sus deberes y obligaciones. El juez figura en el Código de Procedimiento con sus deberes y obligaciones y Código de Procedimiento Penal también. Pero el perito figura con sus deberes y obligaciones y responsabilidades en el Código Penal y Código de Procedimiento Penal. Pero el coordinador no existe en los códigos. No hay norma al respecto, ¿sí? Entonces, si no existe en el código, esa persona no puede actuar, porque no tiene un encuadro jurídico, un encuadro legal para que pueda trabajar en el lugar derecho. Entonces, no puede intervenir. Sí puede colaborar y ayudar al perito. ¿Por qué? Porque el perito, otro punto, es el que va a firmar la pericia. El coordinador no va a firmar la pericia. Entonces, como no firma la pericia, no le puede indicar, bueno, hace esto, hace lo otro, mueve aquello, o pone esto sobre esto y hace la pericia así. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a ser responsabilidad del perito. Entonces, si es responsabilidad del perito, la firma es del perito. Si el coordinador firmara la pericia, dejaría de ser coordinador y sería perito. Pero él no fue designado como perito. Ya tenemos un especialista en el lugar derecho que está trabajando. Entonces, que el coordinador coordine, facilite la labor del perito y que el perito realice la labor pericial. ¿Se entiende esto? Es muy importante. Hay un par de datos más que quizás recuerde ahora, por ejemplo, que la orden verbal, así como hablada de un fiscal a una persona, a un perito, tiene el mismo valor que una orden escrita. Pero la orden que le da un fiscal a un coordinador que no existe en el código, no existe en la normativa, y ese coordinador le indica al perito verbalmente, no tiene valor. Porque la orden del fiscal fue al coordinador, no fue al perito. Si la orden del fiscal verbal es al perito, tiene valor legal. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Es muy importante esta aclaración también. No es por echar abajo la labor del coordinador. El coordinador es importante. El coordinador debe facilitar la labor pericial, debe ayudar al perito a trabajar. Si yo estoy peritando esto acá, ¿sí? Y de pronto me quedo sin reactivo, no tengo que dejar de trabajar, ir hasta el lugar afuera de la vivienda, por ejemplo, buscar el reactivo, cambiarme de vuelta para ingresar. ¿Se entiende? Tengo que decirle a alguien que me ayude. A veces me ha pasado a mí que he levantado 20 indicios en el lugar derecho, 20 sobres con indicios, y he tenido que llevar como una tortuga todas las cosas a cada lugar que iba. Bueno, ahí entra en función el coordinador. El coordinador ayuda al perito y no le ordena al perito. ¿Sí? Eso es importante. El coordinador facilita la labor pericial. Eso es muy importante. Por ejemplo, el coordinador ayuda si son las 6 de la tarde y se viene la noche y estoy en un lugar abierto, en un campo, va a oscurecer, voy a necesitar iluminación. Entonces, no es el perito que tiene que dejar de hacer su labor para pedir ayuda a Defensa Civil u otra organización para que provean luz. Es el coordinador que tiene que apoyar a los peritos y decirle, bueno chicos, dentro de una hora no hay más luz. Voy a pedir a Defensa Civil, por ejemplo, que traigan algún tipo de iluminación, o a los bomberos voluntarios que traigan algún tipo de iluminación para poder seguir. ¿Se entiende? Esa es la función del coordinador, básicamente. Y bueno, y de esa forma
el coordinador no ingresa al lugar derecho. ¿Por qué? Porque también hay algo muy importante. En el lugar derecho, el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal en las distintas provincias de Argentina indica que tiene que estar y compartir ese momento uno o dos testigos de la pericia. No del hecho, sí de la pericia. ¿Qué pasa con esto? Si el coordinador entra al lugar derecho, tiene que entrar también uno o dos testigos, porque es parte de la labor pericial. Y si es parte de la labor pericial, el coordinador tiene que informar qué es lo que está haciendo por escrito, para luego en el juicio oral ser elevado y evaluado por las partes, la labor esa. Pero recuerden que el coordinador no figura en el Código Penal ni en el Código de Procedimiento Penal. O sea, va a ingresar una persona que es totalmente ajena a todo el procedimiento y va a hacer algo que por ahí es ilegal. Si el coordinador ingresa solo al lugar, sin testigos, eso hace que sea nula toda la pericia. Todo lo que venga después es nulo, porque ya alguien ingresó y pudo no haber alterado el lugar derecho. Recuerden siempre el principio de intercambio. ¿Se entiende? Entonces, es medio complicado. Y algunos dicen, bueno, ¿quién ingresa al primer lugar derecho? El fotógrafo. El fotógrafo sabe de fotografía, no sabe de indicios de genética, indicios de papiloscopía. Puede tener algo de experiencia por la cantidad de veces que lo vio, pero no sabe y puede pisar o no, u omitir algún elemento o alterar algo de manera involuntaria. No es necesario hacer eso tampoco. Ya sabemos qué pasó. Ya alguien nos notificó, nos dijo qué pasó, entonces no tenemos por qué ingresar al lugar derecho. El muerto está muerto, ¿sí? Lamentablemente, fue verificado por los servicios de emergencia médica y entonces ya está. La emergencia, la urgencia, ya está. Ahora tenemos que estar en la puerta del lugar derecho, prepararnos para el ingreso y tomar las cosas con calmas. A todo esto, ¿quién ingresa primero al lugar derecho? Del equipo pericial. Va a ingresar el perito que tenga el primer indicio. Supónganse, disculpen lo burdo de todo esto, esta es la puerta de acceso y acá tengo un indicio, ¿sí? La puerta de acceso, pared, tengo un indicio. El primer indicio que se encuentra en el lugar derecho es el primer indicio que se va a tratar, ¿sí? Y así sucesivamente. Y entonces se va a hacer cargo de este indicio el perito de su especialidad. Primero, el perito indica, esto es presunto tejido hemático, sangre, ¿sí? Entonces el perito bioquímico va a decir, bueno, esto es un indicio X mío, ¿sí? Bueno, fotógrafo. Le pide al fotógrafo que saque fotos, le pide al planimétrico que haga la planimetría en plano a mano alzada del indicio y después procede al levantamiento, ¿sí? Una vez que procede al levantamiento, continúan con otro indicio. Si yo tengo acá un proyectil de arma de fuego, va a seguir el balístico. No quiere decir que, porque empezó el bioquímico, va a recorrer todo el lugar derecho trabajando de esa manera para luego finalizar. No, porque estamos en lo mismo. No podemos saltar indicios, no podemos ir caminando de tal manera a saltar indicios. Igual lo vamos a ver en el video. La idea es esta. El primero que ingresa es el primer indicio que se encuentra, ¿sí? Y así sucesivamente se va trabajando de esa manera. Es una forma ordenada de trabajo y deberíamos de pensar esa manera de trabajar. Y con respecto al coordinador, lo mismo. Es importante el ingreso al lugar derecho, pero el coordinador no debe ingresar al lugar derecho. El coordinador debe facilitar la labor pericial, debe ayudar al perito. En ese sentido, hay que estar muy despiertos. Recuerden la posibilidad de nulidades de este tipo de pericia. Bueno, no quiero hablar más tiempo, más o menos son ideas que uno tiene, son experiencias que uno adquirió durante el tiempo a nivel pericial y pido siempre evaluar lo que yo o cada docente o cada vez que alguien habla algo a nivel pericial, a nivel técnico pericial, que se evalúe, que se piense si lo que dice es lógico o no lógico. Bueno, más o menos habiendo aclarado un poco el tema y expuesto mi punto de vista, vamos a ver el video. Bueno, esta es la simulación del lugar derecho, ¿sí? Es una habitación, es un dormitorio con un baño anexo. La idea es ilustrar el lugar derecho y de esta manera demostrar a mi criterio, a mi forma de trabajar, no imponer nunca nada, ¿sí? Sino razonar un poco entre todos esto. ¿Quién ingresa primero? Voy a acercar un poquito para marcar. Esto es lo que sería presunto tejido hemático, proyectil de arma de fuego
No se ingresa como estoy ingresando ahora. Es para indicarle a ustedes. Ahí serían unas marcas de dedo. Proyectil de arma de fuego. Proyectil de arma de fuego. Cuchillo. Y esta persona, por así decirlo, nuestro amigo, es quien simula ser la víctima, ¿sí? Bueno, ahora sí, empezamos, ¿sí? O sea, más allá de... No hay nada para allá por las dudas, está todo acá hecho como para más o menos explicar. Estamos todos los peritos en el ingreso a la vivienda, ¿sí? En este caso, el ingreso al dormitorio. Pero más allá sigue igual. ¿Quién ingresa primero? ¿Quién ingresaría primero al lugar derecho? ¿Sí? Algunos dicen, como hemos dicho, el coordinador, y yo ya expuse por qué no. Otros dicen el fotógrafo, y yo ya expuse por qué no. ¿Sí? Ahora, ¿quién ingresa realmente primero al lugar derecho? Es revisar o mirar qué indicios hay en el lugar. ¿Sí? Me agaché un poco para que se vea mejor por la cámara, no por otra cosa. No soy de entrar al lugar derecho agachado. ¿Sí? ¿Qué indicios hay en el lugar? ¿Sí? Y cómo nos vamos a acomodar para trabajar en estos indicios. ¿Sí? En este caso, en este momento, el que ingresa primero sería el perito químico o bioquímico, que se encarga de ¿qué? De levantar el presunto tejido hemático. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está primero. A menos de que sea en el exterior, ¿sí? Y esté afectado por lo que es el sol, la lluvia, algo más, el viento, sí sería de importancia levantar ahí primero el perito químico o bioquímico o genetista. Pero en este caso no, es relativo. ¿Es relativo en qué? Ingresa primero el que tiene el primer indicio, no por la importancia en el indicio. ¿Por qué? Porque es un lugar dentro de todo, es un lugar cerrado, ¿sí? Es un lugar controlado, ¿sí? Que no va a ser afectado por nada exterior, más allá de la naturaleza propia del indicio, que se va a ir perdiendo o deshaciendo o pierde sus características propias, ¿sí? En este caso se va secando o se va a ir pudriendo en ese sentido. Pero bueno, sigamos con esto. Primero, en este caso, sería el bioquímico. ¿Por qué? Porque el indicio está primero. Porque no es la idea cruzarme así sobre indicios. Si acá estuviera el cuerpo, si nuestro amigo de allá estuviera acá, primero sería el cuerpo. El cuerpo es un indicio más en el lugar derecho. No es lo más importante. No tenemos que acudir primero al cuerpo, sino primero al primer indicio. ¿Para qué? Para no andar pisándolo ni saltándolo. ¿Qué pasaría si yo tuviera este proyectil de arma de fuego? Lo tuviera acá. ¿Lo ven? El primero que levantaría en el lugar derecho sería el balístico. ¿Por qué? Porque yo no tengo que saltar sobre el indicio este, caminar o moverme de tal forma, ¿sí? Y no quiere decir que yo levante primero este indicio acá, que después haga todos los indicios balísticos y después ingrese el resto. No. Es indicio por indicio ni bien voy ubicándolo. Debemos de concertar entre todos los peritos al ingresar la forma de trabajo, ¿sí? Las zonas que trabajamos primero. Esta zona primero, esa zona segundo, la zona del costado de la cama tercero, por ejemplo, ¿sí? Y después iríamos al baño. Recuerden que para esto tienen que nombrar el lugar como C, dormitorio o técnicamente C. Y el primer indicio lleva el número 1 y el segundo indicio el número 2. Pero esto se va haciendo ni bien nos vamos acercando al lugar, ni bien vamos trabajando con el indicio. No es necesario numerar todo de entrada, ¿sí? Hacemos así la primera vez. 1, se trabaja. Si estamos cerca ponemos el 2, ¿sí? Hay veces que algunos ponen 1 o 2, ponen así. Acá hay otro indicio, 4 y acá 3. Esto denota un desorden en la labor pericial. Primero estuvo este indicio, después este, y después aquel, y después vinieron acá de nuevo. ¿Sí? Cuando ven una fotografía así, se dan cuenta que hay un desorden en la labor. Tiene que ser ordenado. Seguimos un poquito más. Voy a sacar esto para no pisarlos, ¿sí? Avanzamos un poquito más. Levantamos primero este indicio. Luego el siguiente indicio es este. Siempre una linterna es necesario llevar. Para eso es la función del coordinador. Es un facilitador en el lugar derecho.
el perito no puede cargar todas las cosas, una mochila de cosas en el lugar derecho, y menos en esta habitación cuando estamos empezando a trabajar. El coordinador tiene que ayudarlo, más allá de que siempre se va a ayudar con los compañeros, ¿sí? Pero bueno, vamos trabajando y vamos levantando, ¿sí? ¿Por qué digo que a veces no es bueno que alguien recorra todo el lugar, más allá de la parte legal, por el tema de los testigos que tiene que estar de las pericias? En Argentina, en Buenos Aires, se necesitan siempre para las pericias 1 o 2 testigos, ¿sí? No derecho, sí de la pericia. ¿Y se imaginan el coordinador o el fotógrafo caminando todo por acá y con los testigos al lado pisando todo? Miren esto, por ejemplo, acá yo quise simular 2 dedos o 3 dedos con sangre, ¿sí? Disculpen que fue la mejor sangre que conseguí. ¿Esto qué significa? Que este levantamiento no solamente va a ser de sangre, no solamente va a intervenir el bioquímico o el químico. Acá es donde el perito en papiloscopía interviene junto con el bioquímico. ¿Qué es lo que tienen que hacer los dos? Tienen que coordinar la labor, charlar entre ellos, decir, bueno, yo, perito en papiloscopía, quiero peritar esta parte. ¿Por qué? Porque digo que esto es una huella de un dedo, ¿sí? Acá ven la marca de los dedos, ¿sí? Con sangre, y acá para mí está la palma, por ejemplo. Entonces el bioquímico va a decir, bueno, yo quiero levantar esto para sangre, esta sangre o presunto tejido hemático para grupo factor, especie y genética, ADN. ¿Quién interviene primero? Es cuestión de charlar entre ellos y fundamentarlo. Bueno, dice el bioquímico, yo lo voy a levantar primero, imagínense una gasa o un hisopo esto, yo lo voy a levantar primero porque si no tu reactivo, tu polvo, ya sea magnético o no, lo que va a lograr es contaminar un poco la escena mía. Entonces el perito dice, perfecto, listo. Interviene el bioquímico, pero bajo la mirada atenta del perito en papiloscopía. No me toques por acá, no ensucies por acá. Cuando apoyes tus elementos, tu gasa, lo que sea, no toques acá, por favor. Entonces el bioquímico actúa y el otro perito lo está mirando para no regañarlo, pero sí para ayudarlo a no contaminar la escena que él necesita o el indicio que necesita levantar después. ¿Qué pasa? Estos casos son reales. A mí me pasó esto en un homicidio, de encontrar algo así, por eso lo recreé acá, ¿sí? Perdón. Y miren lo que se puede levantar. Quizás el fotógrafo no lo sepa esto, porque es fotógrafo, pero el perito en rastro sí lo va a saber. ¿Por qué es perito en rastro? ¿Lo ven? Hay que limpiarlo un poco más y todo eso, pero para la demostración creo que es suficiente. La idea es que no tenemos que caminar el lugar derecho, ya sea la habitación, el comedor, la cocina o la oficina, lo que sea. Debemos de caminar lo menos posible porque pueden haber indicios que el fotógrafo, un coordinador o quien sea, o un testigo que tiene que acompañarlos para no invalidar la pericia, no sepa, no conozca o no entienda y por ahí pisa ahí. Si el fotógrafo hubiese pisado esto acá, por sacar fotografía de todo el lugar primero, se hubiese dañado esta prueba y esta huella papilar, ¿sí? De esta palma, no hubiese servido. Es un ejemplo, ¿sí? Seguiríamos con ese proyectil de arma de fuego, revisar debajo de la cama. Luego nos tocaría este proyectil también. Y acá, por ejemplo, el cuchillo con el cuerpo que se encargaría el médico. Y luego revisar cada una de las partes de la habitación, pero siempre por parte y poniéndonos de acuerdo, ¿sí? Recuerden que habíamos dicho que nos pusimos de acuerdo y que primero ingresábamos, llegamos por acá y después seguimos por este sector y por acá, ¿sí? Pero íbamos a hacer eso. Así que bueno, básicamente, ¿quién ingresa primero al lugar derecho? Es aquel que tiene el primer indicio, para ingresar. Si veo un proyectil de arma de fuego o lo que sea, ¿sí? Si acá hay un papel con una nota diciendo, bueno, me quité la vida por tal motivo, eso va a pericia papiloscópica y caligráfica también, perdón. Entonces serían el perito papiloscópico el que lo levantaría primero, después el balístico y después el bioquímico. Si esto está acá, perdón, ahí, ¿lo ven? Primero iría el bioquímico y el balístico. Pero lo que no le habilita el bioquímico es hacer todo el lugar.
Porque hay veces que un perito, como empezó primero, quiere sacarse todas las pericias de él encima. No, porque ven lo que pasó allá, hubo una coordinación entre dos especialidades distintas para obtener una muestra, un indicio en el mismo lugar. Así que bueno, espero que les sea útil. Espero que les haya gustado, espero que hayan podido verlo y analizar y tener su propio criterio y punto de vista con respecto a la pregunta ¿quién ingresa primero al lugar derecho? ¿Sí? Saber dividir la pregunta en personal que lo haya, el civil y el equipo pericial. Así que si les gustó el video, si les gustó la idea, les sugiero que le den un me gusta a este video y también que nos sigan en YouTube. Muchas gracias.